Existe una manera de agregar dispositivos a GNS3 de manera mucho más sencilla y eso es a través de extensiones. Cuando voy a la opción New Template, desde acá selecciono primero el botón que dice Browse All Device para explorar todos los dispositivos y desde acá puedo agregar una nueva plantilla, un nuevo template y le puedo indicar que voy a importar un appliance para GNS3. Esto es una manera más simple de agregar dispositivos, bien con extensión GNS3A. ¿Y en qué caso es útil realizar este tipo o la importación de este tipo de dispositivos? Un ejemplo muy común es cuando tengo una topología, por ejemplo, un esquema de red en el cual tengo un router, un switch y comúnmente lo que voy a hacer posteriormente a eso es agregar un cliente para realizar pruebas de conectividad, etcétera. Una manera es utilizando estos Virtual PC, estos hosts virtuales que están por defecto en GNS3, que son bastante útiles porque me permiten, eh, yo puedo configurarles, por ejemplo, una dirección IP, una máscara, un gateway y un DNS, y con estos equipos puedo realizar pruebas de conectividad. Bien, como por ejemplo desde acá, ¿cierto? Puedo a este dispositivo, voy a utilizar el comando show para ver qué parámetros de red tiene, no tiene ninguno, y con el comando IP puedo definir, por ejemplo, una dirección IP, una máscara de subred y un DNS y un gateway, por ejemplo. Y también puedo definir servidores DNS, IP DNS y mi servidor DNS primario y mi servidor DNS secundario. Y con eso yo puedo realizar pruebas de conectividad entre un dispositivo a otro. Es bastante útil, pero el problema principal es que cuando quiero probar, por ejemplo, el acceso a un panel web desde un cliente, por ejemplo, hacia un firewall que tiene algún entorno gráfico, no lo puedo hacer porque estos dispositivos no me proporcionan ninguna plataforma o entorno gráfico o un cliente web, algo para poder realizar pruebas. Por ende, otra opción que tengo es agregar un cliente con Windows, pero el problema de agregar un cliente con Windows es que consume una gran cantidad de memoria RAM, el proceso es más tedioso, es más lento y no, si no cuento con la cantidad de memoria suficiente, se puede crear o se puede generar un problema, ¿cierto? Agregar dispositivos con Windows cada vez que tenga que realizar una prueba de conectividad. Para eso yo puedo agregar, como comentábamos, estas extensiones, ¿bien? Y lo primero que voy a hacer es, para agregar una extensión GNS3, es ir al sitio web de GNS3 y desde acá voy a buscar algo que se llama el Marketplace, que es la tienda de aplicaciones de GNS3. Es importante acceder con una cuenta de usuario creada previamente y voy a ir a la opción Appliance y acá se va a desplegar un listado completo con dispositivos para poder integrar. ¿Cuáles recomiendo agregar que son muy útiles? Por ejemplo, Networker Toolkit, que es un dispositivo, en el fondo es una distribución de Linux que integra o trae preconfigurado todos estos servicios. Un servidor Apache, un FTP, un TFTP, un syslog, un servidor de HCP y un SNMP server. Por ende, cuando quiero realizar pruebas, por ejemplo, visitando un sitio web desde un cliente o copiando información a un FTP o a un TFTP, lo puedo realizar desde este equipo, así como chequear reportes en un servidor syslog, etc. Es bastante útil porque integra estos servicios que vienen preconfigurados por defecto, así que lo voy a descargar. Otra herramienta que es de mucha utilidad es, la vamos a buscar por acá, Takacs GUI, que es un servidor Takacs con entorno gráfico, muy útil cuando quiero configurar AAA, por ejemplo, y quiero eh, agregar algún mecanismo de autenticación, de autorización.
puedo configurar mi router Cisco para que se autentique a través de un servidor TACACS. Y también puedo agregar este que es muy útil, que es Web Terminal, que es un cliente que contiene un navegador web integrado. Es muy similar al Virtual PC que trae integrado GNS3 por defecto, pero la gracia es que este Web Terminal es un cliente que trae un navegador que puedo utilizar para realizar pruebas de conexión hacia un panel gráfico, un dashboard, etc. Una vez descargados estas tres extensiones, yo vuelvo a GNS3 y voy a New Template y voy a importar un appliance, un archivo con extensión GNS3A y voy a agregar Web Terminal. Acá nos indica que va a instalar el appliance en el servidor principal. En este caso mi servidor principal es un servidor, una máquina virtual de GNS3 que configuramos previamente. Y acá nos indica cuál es siempre acá en esta parte ofrece información relevante sobre el acceso al dispositivo. Normalmente cuáles son las credenciales por defecto, si hay algún usuario, alguna contraseña, normalmente está descrito aquí. Y ahí nos indica que se agregó de manera correcta al dispositivo. Luego, New Template nuevamente, voy a importar otro dispositivo. Voy a importar Net Toolbox, son las herramientas de red. Lo mismo se va a instalar en el servidor principal. Nos indica que la contraseña para el root es GNS3 y Finish. Y por último, vamos a importar el servidor TACACS con entorno gráfico. Acá nos indica, nos solicita elegir la versión de QEMU, del emulador QEMU que vamos a utilizar, de 32 o 64 bits. Y acá lo que nos está indicando es que la instalación de este servidor requiere el uso de una imagen de un archivo con extensión QC o W2 que no está disponible y que podemos descargar pulsando el botón Download. Esto nos va a redirigir a un enlace externo desde el cual poder descargar el archivo. Ahí sí se descargó o se procede a generar la descarga. Una vez que el archivo se descarga, vuelvo a GNS3 y como ya tenemos el archivo necesario para la instalación, vamos a importarlo. El archivo es ese. Y lo que está haciendo ahora en estos momentos es cargar el archivo en nuestro servidor de GNS3 virtual, que es la máquina virtual de GNS3 corriendo en VMware. Y ahí podemos ver que el appliance está listo para ser instalado. Y acá lo que nos indica son las credenciales de acceso a nuestro servidor por SSH, con usuario root, contraseña 1234 MySQL. ¿Qué más? Acá hay parámetros para usuario y contraseña para las bases de datos y un usuario y contraseña para el entorno web del dispositivo. Bien. Lo que nos queda posteriormente es agregar en el fondo estos clientes a la red y por ejemplo si arrastro Web Terminal puedo arrastrar Toolbox como dispositivo. Lo que ocurre ahí es que se está descargando la información necesaria para que se pueda ejecutar esta máquina, así que eso es completamente normal. Y el servidor TACACS con
GUI, que va a ser exactamente lo mismo. Con eso yo puedo utilizar Web Terminal, este servidor TACACS con entorno gráfico, y los puedo integrar en una topología de GNS3 sin la necesidad de tener que estar agregando clientes o dispositivos finales que generen mucho consumo. Bueno, cada cual juega un rol distinto. Esto es cuando quiero configurar AAA. Toolbox normalmente se utiliza cuando quiero probar algún servicio, un servidor web, un TFTP, un FTP, un servidor syslog, etc. Y el Web Terminal en reemplazo de un Virtual PC cuando quiero probar conectividad hacia un cliente o conectarme a través de un panel gráfico. Lo que queda solamente es realizar las pruebas con estos dispositivos. Hay que indicar además de eso que los tres están basados en Linux, por ende lo que queda es integrarlos en la red y configurar los parámetros de red que sean necesarios para cada caso.